Tenemos con nosotros ahora sí, creo, a Carlos Beltramo. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a la gente que está del otro lado y gracias por la invitación. Carlos, se está diciendo que aquí hay una guerra comercial, pero creo que probablemente hay una guerra de hegemonías, creo, también, ¿no? Absolutamente. El trasfondo es básicamente el planteamiento efectivamente hegemónico en todos los niveles. Creo que reducir lo que está pasando exclusivamente al ámbito comercial es algo que ya venía sucediendo en la mentalidad de la gente y es olvidarnos que el aspecto comercial, económico, es el último eslabón, vamos a decir así, de todo un movimiento que también es político y también es cultural. Entonces, creer que se puede pensar el mundo como una especie de libre mercado absoluto, donde da lo mismo comprarle a China que comprarle a Estados Unidos, sin tomar en cuenta todos los atropellos contra los derechos humanos que comete China y que en Estados Unidos no se dan, y que son, por ejemplo, lugar de democracia, es bastante ingenuo, aunque coincide con planteamientos progresistas de este barrido de fronteras. Entonces, de alguna manera Trump dice, vale, es como la última parte, pero también entonces es el momento de poner un hasta aquí y decir, no da lo mismo hacer crecer excesiva y totalmente a un país como China, porque luego de lo comercial vendrá lo político y lo cultural. Porque, exacto, porque aquí lo que está en juego es si queremos el modelo de derechos civiles, libertades individuales y democracia, o el modelo chino, que es el control social. Exactamente. Entonces, de alguna manera, el darle tanta fuerza a un país como China, ignorando estas cosas, dejándolas de lado como con una especie de pragmatismo, y en eso la pseudoderecha o la centroderecha, que muchas veces ha gobernado países como los de nuestro entorno, o incluso acá mismo en España, que en Argentina, donde soy, se hablaba de que gobiernan con el Excel, efectivamente reduciendo todo a conveniencias económicas. Entonces efectivamente comerciar con China es bastante conveniente, pongo muchas comillas, porque esto muchas veces es como cuando alguien te quiere meter en la droga o en el porno. Primero te lo dan gratis y cuando te tienen muy enganchado, y es el problema que tiene ahora el mundo, entonces ya te lo empieza a cobrar y muy caro, ¿ok? Entonces, a mí una cosa que me ha sorprendido estos días, tú eres un experto más en economía que yo, pero era aquel concepto que no lo he visto todavía, pero creo que está de fondo en el problema de estos aranceles, sobre todo con China, era el enganche. ¿Te acuerdas? Que es básicamente qué tanto las empresas norteamericanas o europeas o algunas sudamericanas o algunas africanas están enganchadas en su cadena de producción con insumos, con inputs que vienen directamente de China. Y que entonces, de alguna manera, liberarse de esa dependencia no es simplemente no comprarle un producto final que yo puedo tener dentro del país una alternativa. El problema es desengancharme de ese microchip, ese pedazo de motor que compré o que incorporé dentro de mi planta de montaje dentro de cualquier parte de Estados Unidos. Sí. Y creo que ahí va a estar el gran problema. Lo más doloroso de todo este proceso puede pasar también por ese desenganche. Hombre, Mientras claro, no se dé, claro. va a seguir mandando, va poniendo condiciones, digamos, ¿no? Claro, claro, el desenganche va a ser especialmente doloroso porque obviamente, por ejemplo, la industria automovilística dice, no, es que la industria automovilística americana es muy importante, sí, pero muchos componentes vienen de Estados Unidos, que es la acusación, por cierto, que le hacían al propio Tesla, ¿no? No, claro. Yo fabrico en Estados Unidos, sí, sobre componentes hechos en China. Pero claro, Totalmente. ¿qué pasa? Que a China ha pasado de copiar a hacer I+D, y entonces ya estamos en otra liga. Perdón, que te voy a corregir. No hace I+D, copia más fuerte, copia mejor. Yo creo que sigue siendo el que roba patentes, el que roba ideas, ¿de Claro. acuerdo? Y luego las pone a escala. Y es otra de las cosas, una de las cosas que plantea Trump entre líneas, hay que reconocer que algunas de sus formas son, desvían la atención de lo central. Pero él en el video que tú planteabas o en algún otro decía, o sea, vamos a poner en pie de igualdad a un país que se le ha dedicado durante los últimos 30 años a saquear las mejores ideas de Occidente. O sea, es que estamos locos. O sea, es decir, no hemos razonado lo que eso significa. O sea, una vez comentaban, cuando iban los de Siemens a hacer trenes a Alemania, a China, claro, era súper interesante. Miles de kilómetros, no sé qué. Ellos le decían, señor,
le tengo que poner a un agente del gobierno comunista, ¿sabes que somos comunistas? Que lo esté vigilando usted todo el día. Pero no se preocupe, es un simple agente. No, era un ingeniero. ¿Qué ha pasado hace un par de años? Una empresa china gana una licitación de trenes en Alemania. O sea, si esto no nos despierta de que está pasando algo tremendamente fuerte, además una cosa que es muy importante, esto lo dice Steve Mosher en un libro que se llama Bully of Asia, o sea, el matón de Asia. China tiene una ambición equiparable a la Alemania nazi de Hitler, de hegemonía, porque sienten que son una raza superior del resto del mundo. Mientras no nos metamos eso en la cabeza, no nos daremos cuenta de la trascendencia geopolítica y cultural que tiene lo que está haciendo Trump. Ahora, Carlos, una última cosa. Trump no hizo todo esto en su primer mandato. No sé si es que no se atrevió, porque realmente la maniobra es especialmente delicada, como estamos viendo. Y si realmente tiene una hoja de ruta, porque da la sensación de que todos estos vaivenes son ensayo de error. Y claro, jugar con las cosas de comer, hombre, los experimentos con gaseosa. ¿Tú crees que realmente tiene hoja de ruta, que todo esto estaba marcado o está improvisando? A ver, primero, nadie puede saberlo y es lo primero que puedo decir. A mí me molesta mucho los que dan por hecho que Trump es Nerón tocando el arpa en el Roma incendiándose, que es parte del priming que China quiere posicionar en la cabeza, por ejemplo, de todos los europeos, que lo vemos de afuera, sudamericanos, africanos. Yo creo que eso hay que descartarlo. Yo creo que él sabe lo que hace, aunque no sabe todo lo que hace. Es decir, pretender el otro extremo, de que milimétricamente él sabe que si sube va a pasar esto en la bolsa o con la deuda, si baja, si China va a reaccionar de una manera u otra, es pretender que sabe demasiado. Pero sí creo que tiene un plan. Ahora, dos cosas, que tenga un plan no significa que le vaya a salir bien y no significa que no tenga que ir improvisando en alguna medida. Creo que hay un punto intermedio donde ese plan puede tener como en su cabeza, es un negociador nato, diferentes escenarios, como las jugadas de ajedrez. Tú no puedes pretender que un jugador de ajedrez, el mejor del mundo, sepa cuál va a ser el último movimiento para el jaque mate. ¿Por qué? Porque tienes un adversario que te va planteando movimientos diferentes. Claro. Yo creo que y porque eres muy buen negociador, pero resulta que los chinos también y los rusos también. Y también le dijo Kasparov en su momento que a lo mejor le están haciendo el jaque mate a él. Por ejemplo, digamos, entonces él, digamos, está en este punto intermedio que es lo más sensato. Yo creo que sí sabe lo que está haciendo, sí lo está buscando, pero evidentemente, como todo buen negociador, tiene capacidad de improvisación, tiene capacidad de tomar iniciativas al hilo de lo que hace su contrincante y hasta dónde quiere llegar, y a partir de ahí seguirá tomando medidas. Ahora, que el enemigo es China, esto está clarísimo, pero ojo, para que el público se despierte. Esta guerra comercial no empezó hace 3 semanas. Empezó a mediados de los 90. ¿Ok? Él lo dijo efectivamente. No es que ahora empezaron con el tema del arancelazo. Eso venía de antes. Lo que pasa es que ahora tomó una fuerza inusitada. También en parte porque creo que la coyuntura de la crisis de deuda posible en Estados Unidos y algunas otras coyunturas internacionales que tal vez se nos escapan, creo que le indicaban, y más la fuerza que tiene él como dominador en la escena política norteamericana, lo pone en una situación diferente que la que tenía hace 6 años, por ejemplo. Ya. Bueno, iremos viendo qué es lo que ocurre en los próximos días. De momento tenemos esos 90 días de negociación que van a ser especialmente interesantes, pero el foco, sin ninguna duda, en China. Carlos Beltramo, gracias. Buenas noches. Gracias a ti y saludos al público.